Bueno, vamos a seguir estudiando los factores que afectan el crecimiento y el desarrollo. En este caso vamos a hablar de factores exógenos como la luz y la temperatura. Habíamos dicho que la radiación solar abarcaba un amplio rango de longitudes de onda que iban desde los rayos X y más allá de los 2000 nanómetros. ¿Sí? Acá tenemos representada la irradiancia, que es la radiación solar total, la radiación solar que llega sobre la Tierra y la radiación absorbida por las clorofilas. Habíamos visto que las clorofilas tenían un pico de absorción en el rojo y otro en el azul. Pero bueno, las plantas pueden percibir otras cosas de la luz que le permiten modular y ajustar el crecimiento y desarrollo durante todo el ciclo de vida de las plantas. Entonces, cabe que nos preguntemos qué porciones del espectro pueden percibir las plantas. Para eso vamos a definir el ambiente lumínico, es decir, que la radiación solar provee energía, como ya lo vimos, para el proceso de la fotosíntesis, pero también puede proveer señales lumínicas. Estas señales lumínicas van a ser, obviamente, percibidos, porque son señales. Los receptores de las señales lumínicas se llaman fotorreceptores, y los fotorreceptores pueden percibir cambios en la duración, que pueden generar procesos como acá podemos ver, de la floración, la caída de las hojas, la brotación, etc., o la senescencia. Cambios en la dirección, es decir, desde dónde viene el estímulo lumínico, y eso genera respuestas fototrópicas, como podemos ver acá en la imagen. Cambios en la cantidad, que pueden permitir, por ejemplo, ante un día nublado puede ocasionar que ocurra la realocación de los cloroplastos dentro de la célula para que estos puedan captar más luz. Y también puede haber cambios en la composición espectral, que estos van a tener efectos fotomorfogénicos sobre las plantas. Esos cambios en la porción del espectro o en la calidad de luz son los que regulan este tipo de respuesta. Es decir que cuando nos preguntamos qué porciones del espectro pueden percibir las plantas, estamos hablando de la calidad de la luz. Es decir, que puede variar la duración, la dirección, la cantidad y la calidad de la luz. Y todas esas son señales lumínicas percibidas por los fotorreceptores. ¿Qué fotorreceptores tenemos? Bueno, acá tenemos un espectro de irradiancia típico realizado en el visible principalmente, ¿sí? Esta es la radiación solar que llega a la Tierra, y las plantas pueden percibir a través de 4 familias principales. Pueden percibir la luz roja y rojo lejano. Estos los fotorreceptores que perciben en esta porción se llaman fitocromos. Después tenemos los criptocromos y las fototropinas, que pueden absorber principalmente en el VA y el azul, y VR8, que ha sido el fotorreceptor más recientemente descubierto, que es el fotorreceptor de UV. También existen otro tipo de fotorreceptores que se denominan side loop, que estos absorben principalmente en el azul y en el VA. Bien, cuando nosotros intentamos caracterizar el ambiente lumínico, utilizamos sensores de radiación, ¿sí? Nosotros podemos utilizar un sensor de radiación fotosintéticamente activa, pero también podemos utilizar sensores de radiación puntuales para poder cuantificar cuánto hay de cada una de estas porciones que vimos en el gráfico. Perdonen. Estas porciones que son de importancia para los fotorreceptores, es decir, el rojo y el rojo lejano, el azul, el UVB, van a ser importantes para estudiar las respuestas de las plantas a la luz. Nosotros habíamos visto este gráfico con anterioridad porque dijimos que cuando la radiación solar atravesaba una hoja había una gran proporción de luz que era absorbida, ¿sí? Y que después de los 700 nanómetros también había una gran cantidad de luz reflejada y transmitida, porque las plantas, los tejidos vegetales no absorbían el rojo lejano. Y dijimos que si nosotros pudiéramos percibir en esta longitud de onda, nosotros veríamos a las plantas de otro color diferente al color verde. Cuando entonces nosotros utilizamos los sensores de radiación para caracterizar, si nosotros colocamos un sensor de radiación apuntando hacia el sol, sin que esté cubierto por hojas, vamos a tener cantidades bastante similares de azul, de rojo y de rojo lejano, y vamos a tener algo que ya vamos a ver que es muy importante, que es la relación rojo-rojo lejano, que va a ser cercana
a 1. Mientras que si nosotros colocáramos el sensor de radiación debajo de un canopeo vegetal, esta relación cambiaría, porque las cantidades similares de azul, rojo, rojo lejano van a estar empobrecidas en el azul y en el rojo, principalmente por la absorción de la clorofila en estas longitudes de onda, y se va a reflejar en mayor medida el rojo lejano. Esto va a generar que tengamos valores de relaciones rojo-rojo lejano inferiores a 1,1. Si nosotros colocáramos el sensor de forma lateral y tuviéramos tuviéramos cantidades similares de azul, rojo lejano y rojo, entenderíamos que apuntando en distintas direcciones no tenemos plantas vecinas. Pero si apuntando en esta dirección tenemos plantas vecinas, esta relación rojo-rojo lejano va a disminuir. ¿Por qué? Y principalmente porque las plantas reflejan rojo lejano. Esto va a modificar esta relación que tenemos acá, que la voy a explicar adelante, en unas diapos más adelante. Entonces, acá tenemos cómo se vería la tasa de flujo de fotones si yo coloco un sensor en este lugar, y si lo apunto directamente al sol voy a tener un espectro como este, es decir, la cantidad de luz en función de la longitud de onda va a tener este valor, va a tener esta forma, y cuando esté debajo del canopeo va a tener una forma como la que vemos acá, es decir que va a disminuir la cantidad de luz, pero también va a ser espectralmente y selectivamente absorbida. Vamos a ver que se empobrece en la zona del rojo, del verde, y está enriquecida en el rojo lejano. Si bien es menor que el rojo lejano, es mucho mayor. Esto hace que esta relación rojo-rojo lejano sea menor a 1,1, que es lo que podemos medir si apuntamos directamente al sol. Pero si nosotros colocamos el sensor en forma lateral, podemos observar que cuando no hay canopeo, tenemos una curva como esta, pero cuando hay un canopeo, aumenta la reflexión en el rojo lejano. Bien, además, estas relaciones rojo lejano van a estar afectadas por el índice de área foliar. Recuerden que era el índice de área foliar y la cantidad de hojas que yo tenía en un metro cuadrado de superficies. Es decir, que a medida que aumenta, porque tengo un canopeo más denso o con mayor índice de área foliar, esta relación rojo-rojo lejano va a caer. Lo mismo va a suceder si tengo distinto índice de área foliar, pero lateral, que me indica la presencia de plantas vecinas. Vamos a ver que si estamos en el sol, o no tenemos, plantas vecinas, esta va a ser cercana a 1,1, y que a medida que tengamos un canopeo más denso en forma lateral, esta relación rojo lejano va a caer. Es decir que las plantas pueden percibir cambios en la calidad de luz, que fue lo que explicamos recién, y también pueden percibir el pasaje de la cantidad total de luz, es decir, el cambio entre la oscuridad plena a un ciclo diario de luz-oscuridad, como lo que vemos en el caso 1, que es una plántula que está intentando emerger, que está en el suelo, germinó esta semilla y empieza a elongarse esta plántula, y hasta que emerja va a estar en la oscuridad. Luego, cuando emerge, va a experimentar estos cambios diarios de luz-oscuridad que pueden darse en una situación donde percibe directamente la radiación solar o donde percibe que está bajo un canopeo denso. Bien, entonces pueden percibir desde que emergen los ciclos diarios de luz y oscuridad, o plantas vecinas, es decir, muy bajas relaciones rojo-rojo lejano, y también bajas irradiancias si se encontraran en la situación de acá, o altas irradiancias si se encontraran en la situación de acá. Directamente altas irradiancias y altas relaciones rojo-rojo lejano lateral si se encontraran en la situación de acá, o altas relaciones, alta irradiancia y baja relación rojo-rojo lejano lateral, como la situación que tenemos acá. Además, las plantas pueden percibir, por ejemplo, las que están acá y acá, la presencia, en realidad la diferencia entre estas dos sería que estas perciben días largos y estas perciben días cortos. Bien, es decir que a través del ambiente lumínico las plantas pueden obtener muchísimas señales que le brindan mucha información del tiempo y del espacio. Bien, entonces la luz, al igual que las hormonas, regulan respuestas durante todo el ciclo de vida de las plantas.
Es decir, desde la germinación, el crecimiento y la ramificación, la floración, la formación de los frutos y la maduración. Dentro de las respuestas reguladas por luz tenemos muchas, como la germinación a través de un proceso que se llama fotoblastía, que ya vamos a estudiar en germinación. La fotomorfogénesis, que es el crecimiento y el desarrollo mediado por luz. El solar tracking, cuando las hojas o las flores siguen la marcha del sol. El fototropismo, la apertura estomática, las nastías, el movimiento de los cloroplastos, el entrenamiento del reloj circadiano. El fotoperiodismo, la percepción del acortamiento o alargamiento de los días, también lo vamos a ver con más detalle en floración. La fotoprotección y la tolerancia a estreses bióticos y abióticos. En el conjunto de respuestas que son reguladas por luz, estas pueden ser reguladas por un fotorreceptor, un grupo de fotorreceptores o más grupos de fotorreceptores, ¿sí? Es decir, de todos los que mencionamos: fitocromos, fototropinas, criptocromos y, por ejemplo, VR8. Acá tenemos un cuadro de las principales familias de los fotorreceptores vegetales. Vamos a desarrollar las funciones y distintas características de los fitocromos, de los criptocromos, las fototropinas y de VR8. No vamos a hablar en profundidad del side loop, solamente sepan que existe y que absorban también en la misma rango que los criptocromos y las fototropinas. Tenemos a los fitocromos que absorben principalmente en la zona del rojo y el rojo lejano. Ahí tienen los picos de absorción, pero que también absorben en el azul. En menor cantidad, pero absorben en el azul. Poseen un cromóforo, es decir, un tetrapirrol de cadena lineal, y se ubican en el citoplasma y cuando se activan, migran al núcleo. Luego tenemos a los criptocromos que absorben VA y azul, ahí tienen el rango. Su cromóforo es una pterina y una flavina o flavín mononucleótido, se ubican en el núcleo. Las fototropinas, por otro lado, absorben en el mismo rango, su cromóforo es una flavina y se encuentran en la membrana plasmática y se liberan al citoplasma tras absorber luz azul. En cambio, VR8 no tiene cromóforo, absorbe en otro rango de acción y se ubica en el núcleo. Es como bastante particular esta característica de VR8 a diferencia del resto de los fotorreceptores. En general, todos los fotorreceptores están formados por una apoproteína unida a un grupo prostético. El grupo prostético son estos cromóforos y bueno, la apoproteína es la proteína en sí de cada uno de los fotorreceptores. Para estar de acuerdo con la nomenclatura, cuando expresemos Fi, Cri o FOT o VR8, nos vamos a estar refiriendo a los fotorreceptores, a la holoproteína, es decir, a la apoproteína más su grupo prostético. Cuando hablemos de FIB, CRI1 y FOT1, vamos a estar hablando de las apoproteínas. Y cuando hablemos de estos en itálicas y en mayúsculas, vamos a hablar de los genes de estas que codifican para estas apoproteínas. Mientras que cuando tengamos estos mismos representados en minúscula y en itálica, vamos a estar hablando de los genotipos mutantes. El caso de FIA, FIB, denotado de esta manera, haría referencia a un doble mutante. Bueno, la vía de traducción de señales general de los fotorreceptores implica que una señal lumínica es percibida por un fotorreceptor. Estos interactúan con elementos de la cadena de transducción, estos con factores de transcripción que afectan genes y luego genes de respuesta de estos fotorreceptores, y esto después generan una respuesta morfológica, fisiológica, bueno, lo que sea. Bien, pasemos a los fitocromos. Los fitocromos tienen una particularidad, es que tienen dos formas, la forma PR y la forma PFR. ¿Qué sucede? Estas dos formas tienen un espectro de absorción diferencial. Acá tenemos la longitud de onda y acá tenemos la absorbancia. Este tetrapirrol de cadena lineal se une por un enlace sulfuro a un residuo de cisteína de la apoproteína de los fitocromos. Absorben en el rojo y en el rojo lejano, pero también habíamos dicho que absorbían en el azul. ¿Qué pasa? La particularidad de esto es que hay una parte de este forma PR o PFR,
que esta se forma principalmente cuando absorbe luz roja y esta cuando absorbe luz roja lejana, como podemos ver acá, pero siempre se están solapando, ¿sí? Eso hace que nunca pueda estar, perdón, eso hace que no toda la forma PR nunca pueda estar convertida en PFR y tampoco viceversa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos la irradiancia en un lugar abierto, vemos un espectro como que tenemos acá, versus el de un canopeo, debajo, digamos, de este mismo espectro, debajo de un canopeo, veíamos que se incrementaba mucho la cantidad de la radiación rojo lejano. Es decir que cuando nosotros tenemos rojo lejano, tenemos la forma PFR o la forma del fitocromo que absorbe far red. Mientras que cuando estamos en esta situación hay más cantidad de PR, ¿sí? O la forma que absorbe el rojo. Cuando una u otra forma, es decir, los cromóforos, que tienen la capacidad de absorber luz, porque tienen esta característica, estas estructuras que son resonantes, es decir, que tienen enlaces dobles alternos conjugados, gracias a eso pueden absorber luz. Cuando ocurre eso, presentan un cambio conformacional y este cambio conformacional en el cromóforo induce cambios en conformacionales en las proteínas, en su apoproteína, ¿sí? Bien, entonces se sintetizan obviamente los fotocromos en la forma inactiva, en la forma PR. Cuando absorben luz roja pasan en la forma PFR, que es la forma activa, y esta modulan distintos tipos de respuestas. Cuando absorben rojo lejano, se forma este PFR, se forma la forma PR. Tras un periodo de oscuridad, este PFR puede volver a convertirse en PR, ¿sí? Se imaginarán por qué será de importancia esto, y en la percepción de ciclos diarios de luz y oscuridad. Es decir que, como esta es la forma activa, siempre va a ser importante para las respuestas la cantidad o la proporción de PFR sobre la cantidad del fitocromo total, ¿sí? Y recuerden que de la cantidad total de las moléculas de fitocromo, nunca todas pueden pasar a la forma PFR, porque tienen esta parte del espectro donde se solapan. Bien, entonces, cuando ocurre este cambio, esta forma PFR es la que migra al núcleo. Acá tenemos un fitocromo fusionado a la proteína la GFP, y que cuando esta es la célula, este es el núcleo y este sería el citoplasma, que cuando absorbe rojo lejano se van al núcleo y ahí vemos esa forma PFR que fluoresce en el verde. Bien. ¿Cuáles son las funciones de los fitocromos? Los fitocromos, al igual que los criptocromos, que ya los vamos a ver, su principal función es la de regular respuestas durante la fotomorfogénesis, es decir, las respuestas del crecimiento y el desarrollo que son mediadas por luz. Estas incluyen distintas respuestas como la desetiolación. La desetiolación ya lo vamos a ver en detalle, cuáles son los procesos que ocurren, pero así es como se ve una plántula creciendo en la oscuridad, y así es como se ve una plántula que ve la luz, ¿sí? Es decir, que se inhibe la elongación del hipocotilo, se abre el gancho, ¿sí? de esta plántula, y se despliegan los cotiledones y se empieza a sintetizar toda la maquinaria fotosintética. Cuando yo digo maquinaria fotosintética, ¿qué se imaginarán? Además de las clorofilas, el resto de las proteínas que son necesarias para el transporte de electrones en la cadena transportadora de electrones en la membrana del tilacoide, y también el resto de las proteínas que son necesarias para conducir el ciclo de Calvin y la posterior fijación de dióxido de carbono, ¿sí? También los fitocromos inhiben la elongación del tallo, que es una de las respuestas de las cuales vamos a hablar cuando hablamos del síndrome de escape sombreado. Es decir, que en esta inhibición de la elongación de los entrenudos, cuando hay altas relaciones rojo-lejanos se inhibe, pero cuando hay bajas relaciones rojo-lejanos hay un alargamiento de estos entrenudos. También regula respuestas en la germinación, es el único fotorreceptor que regula respuestas en la germinación, es decir, que participa en este tipo de respuesta de inhibición y promoción de la germinación con rojo y rojo lejano, ¿sí?
También participa en el entrenamiento del reloj circadiano y en la floración. Bueno, los fitocromos regulan respuestas a lo largo de todo el ciclo de vida de las plantas. Acá podemos ver que las semillas de Arabidopsis necesitan luz para germinar, es decir que con la luz germinan. Si estas plántulas crecen en la oscuridad, generan un fenotipo como el que vemos acá. Luego, si pasan a la luz, se inhibe esta elongación del tallo y se promueve la desetiolación, es decir, la apertura de los cotiledones. Si seguimos en altas relaciones rojo-rojo lejanos, ocurre esto que vemos acá, que se sigue inhibiendo y que se siguen expandiendo los cotiledones, y la planta tendría un fenotipo como el que vemos acá. Mientras que si es en condiciones de bajas relaciones rojo-rojo lejano, genera un fenotipo como el que vemos acá. ¿Qué pasa? Acá tenemos peciolos más largos, las hojas se posicionan en una posición más erecta, ¿sí? Y tienen distinta área foliar. Si estamos en esta situación y de alta relación en rojo lejano o rojo-rojo lejano y las plantas detectan días cortos, pueden mantenerse en estado vegetativo por más tiempo y luego florecer, terminan floreciendo igual, o si detectan días largos pueden florecer y luego que florecen fructifican y vuelven a generar semillas. Bien, los fitocromos. Los fitocromos son una familia de fitocromos en las distintas especies. Por ejemplo, Arabidopsis thaliana, que habíamos dicho que era nuestra especie modelo, tiene 5, FIA, FIB, FIC, FID y FIE, mientras que el arroz tiene 3 y el álamo tiene 2. Es decir, que las plantas de la misma especie tienen distintos fitocromos porque la apoproteína es codificada por distintos genes. A su vez, los fotorreceptores como el FIA, el FIBS, D y E tienen otra característica muy importante. La de FIA es que su forma activa, es decir, su forma inactiva tras absorber rojo lejano, forma PFR. Y esta forma PFR, que migra al núcleo, pero rápidamente genera las respuestas y su señalización y luego es degradado. Mientras que, y por eso se le dice que es inestable, mientras que el resto de los fitocromos, la forma PFR de estos fitocromos es estable, es decir, que no es degradada, está en el núcleo y ahí genera distintas respuestas. Además, hay otra particularidad de los fitocromos, es decir, que estos tienen un mecanismo de acción. Generalmente se clasifican en 3 grandes grupos, son las respuestas VLFR o respuestas a muy bajos flujos lumínicos, las respuestas LFR o respuestas a bajos flujos lumínicos y las respuestas HIR, ¿sí? Que es las respuestas a altas irradiancias. Acá podemos ver cómo es la respuesta relativa, ya que tendríamos un logaritmo de la fluencia, es decir, la intensidad, es importante acá la intensidad y la duración de una determinada intensidad de la radiación. Las respuestas VLFR cumplen la ley de reciprocidad, es decir, que esta es proporcional a la intensidad de la luz y tienen una característica muy importante, es que no son reversibles por rojo lejano. Es decir, el mecanismo típico de PR-PFR que vimos, cuando pasan a la forma PFR, no pueden revertirse. Es decir, una vez que se desencadenaron y que se desencadenan con muy bajos flujos de luz, muy bajos, no pueden volver atrás. Luego tenemos las LFR, que estas son reversibles por rojo lejano y también cumplen la ley de reciprocidad. Es decir, que estas sí pueden pasar de la forma PR a la PFR y luego el PFR volver a PR. Si yo le diera rojo, podría volver a pasar a la forma PR. Y luego tenemos las respuestas H y R, que dependen de la tasa de la fluencia, es decir, de la cantidad de micromoles por metro cuadrado por segundo que impactan sobre una determinada superficie, y acá se requieren altas irradiancias, ¿sí? Por general encima de los 1000 micromoles por metro cuadrado por segundo. Esta tampoco es fotorreversible y no se aplica la reciprocidad,
Acá vemos cuáles son los principales mecanismos mediados por los dos fotorreceptores más abundantes en plantas, el FIA y el FIB. El FIA es el único que regula las respuestas VLFR, es decir, las respuestas a muy bajos flujos lumínicos. Se requieren muy pocos fotones de casi todo el espectro visible. Esto es lo diferente en el UV y el rojo lejano, y los valores son de 0,01 a 0,1 micromol por metro cuadrado, es decir, que son muy bajos. Esta respuesta, como dijimos, es no reversible. Se requieren bajos niveles de PFR para que se desencadenen este tipo de respuestas. Un ejemplo es la germinación de semillas de maleza luego de una labranza. Ya lo vamos a ver en germinación. Después tenemos que tanto FIA como FIB pueden regular respuestas a altas irradiancias, ¿sí? Generalmente FIA regula respuestas a altas irradiancias cuando se encuentra expuesta a condiciones de rojo lejano continuo, es decir, continuo durante el día. También y el FIB de luz roja en forma continua. Las respuestas del tipo HR son no reversibles, como vimos, y también se requieren bajos niveles de PFR para que se desencadenen este tipo de respuestas. Ejemplos: tenemos la desetiolación bajo canopeos densos, ¿sí? Vamos a ver que sí o sí se requiere la presencia de FIA para que una plántula pueda desetiolar bajo un canopeo donde hay una gran abundancia de rojo lejano. La síntesis de antocianinas en plántulas de Arabidopsis, por ejemplo, es una respuesta a H y R, y después la pigmentación de frutos como la del tomate y la manzana es una respuesta de H y R. Después tenemos las LFR, que son las respuestas a bajo flujo lumínicos. Acá lo que importa es la relación rojo-rojo lejano. Pueden estar siendo mediadas pueden estar siendo desencadenadas por luz roja en forma continua o en un pulso, ¿sí? Y se requieren valores que van de 1, por ejemplo, a 1000 micromoles, y esta sí es reversible. Se requieren altos niveles de PFR para que se desencadenen. Estas generan la inhibición de la elongación del tallo, la desetiolación, la germinación de semillas y también el movimiento de las hojas. Bien. ¿Cuáles son las vías de señalización de los fitocromos? Y podemos tener rápidas, como la regulación de flujos de iones, que afectan la permeabilidad de las membranas, por ejemplo. No vamos a ver ejemplos de esto en plantas. Y la regulación de la expresión génica, que son las que regulan respuestas a mediano y a largo plazo, respuestas que van desde minutos hasta días, ¿sí? Y acá se ve afectada la expresión génica de genes importantes, factores de transcripción. Algunos de estos son factores de transcripción, otros, bueno, son genes que regulan a otros, que son genes de respuestas a la luz. Una muy típica es el PR. Cuando absorbe luz roja se transforma en PFR, migra al núcleo, reprime la acción de COP, que COP es una E3 ligasa que todo el tiempo está ubiquinando a factores de transcripción como HI5 y HIH. Estos son de high hipocotil. Cuando este PFR quita del medio o lo saca a este COP, que bueno, acá es un E3, me quedó en blanco, no se ve bien, la quita del medio, deja de reprimir a estos factores de transcripción de respuesta a fitocromos. Luego tenemos a los criptocromos. Los criptocromos son otro grupo de fotorreceptores que tienen como cromóforo un grupo flavín y una pterina, ¿sí? Acá tenemos Arabidopsis CRI1 y CRI2, comparado con la estructura así muy esquemática de Escherichia coli. Se dice que estos no tienen acción fotoliasa, a diferencia de lo que sí ocurre en bacterias, que tienen estos cromóforos, pero no tienen acción fotoliasa, tienen mucha similitud. ¿Qué sucede? Este FAD o fabin adenín dinucleótido, cuando se encuentra en la forma inactiva, puede absorber luz roja y activarse. Este FAD oxidado puede revertirse a la forma inactiva
tras absorber luz azul y también tras un periodo de oscuridad. Bueno, me quedó mal la animación. Bueno, dentro de las principales funciones de los criptocromos, así como los fitocromos, también cumplen un gran rol en la fotomorfogénesis, es decir, que regulan respuestas, por ejemplo, como la desetiolación, del pasaje de la oscuridad a la luz. Acá tenemos un fenotipo similar al que vimos en el caso de los fitocromos, y acá tenemos un mutante de CRI1, por ejemplo, para ver. Entonces, CRI1 afecta la desetiolación, participa en el entrenamiento del reloj circadiano, en la apertura estomática, en la expansión foliar y también en la elongación del tallo y en la síntesis de antocianinas, que son importantes para la fotoprotección. En cambio, CRI2 participa principalmente en la sensando el fotoperíodo y en la inducción de la floración según el fotoperiodo o el fotoperiodismo. Bien, de nuevo acá CRI1 y CRI2. CRI1 es más estable tras su activación y CRI2 es inestable, degrada tras ser activado. La vía de señalización de fitocromos y criptocromos convergen en un actor común que es este COP o Constitutive Photomorphogenic, esta E3 ligasa. El CRI, tras absorber luz azul, se activa y siempre inhibe la acción de esta E3 ligasa. Mientras tanto, este COP siempre está ubiquitinando factores de transcripción, evitando la transcripción de genes de respuesta tanto de criptocromos como de fitocromos. Este Phi, tras absorber luz roja, se transforma en PFR y migra al núcleo y también ejerce una acción similar. Bien, luego tenemos a las fototropinas. Las fototropinas son otra familia de fotorreceptores que tienen una fabin mononucleótido de grupo prostético, que sería su cromóforo. Esta, tras absorber luz azul, ocurre un cambio conformacional, porque estos dominios LOB son los que absorben esta luz, que están en este fabin mononucleótido, se autofosforilan, se liberan desde la membrana plasmática hacia el citosol y ahí ejercen el control sobre distintas respuestas. Bien, ¿cuáles son las principales funciones? Y bueno, como su nombre le indica, son importantes en el fototropismo, es decir, que las plantas se doblan hacia un gradiente de luz azul lateral. Un mutante no se doblaría, ¿sí?, hacia esa fuente de luz. También son importantes en la apertura estomática, en la expansión foliar, en el movimiento de hojas y en la relocalización de los cloroplastos. Las fototropinas pueden generar esto a través de la regulación de filamentos de actina. Como vemos, estas respuestas también son importantes las auxinas, ya lo vamos a ver. Pero bueno, ante la presencia de altos o bajos niveles de luz azul lateral, un wild type se doblaría hacia esa fuente de luz, mientras que un mutante de FOD1 no. Un mutante de FOD2 sí, porque tiene a FOD1, y un doble mutante de fototropina 1 y 2 no respondería a bajas intensidades de luz azul. Quien verdaderamente está mediando la percepción a bajas intensidades de luz azul es la fototropina 1. Mientras que cuando hay una alta cantidad de luz azul, ambos mutantes y el wild type se doblan hacia esa fuente, pero no el doble mutante de fototropina 1 y fototropina 2. ¿Sí? Bien. Habíamos dicho también que estos fotorreceptores mediaban las respuestas de apertura estomática. Acá tenemos como plantas cultivadas a 50 micromoles por metro cuadrado por segundo, luego se toman tiras epidérmicas y estas se las ilumina con luz azul creciente, en cantidades crecientes. Y acá vemos que al principio los estomas están cerrados. En el caso del wild type, a medida que va aumentando la intensidad de luz azul, estos abren. El mutante de FOD1 y el de FOD2 tienen una menor apertura, pero finalmente llegan a tener una mayor apertura, mientras que el doble mutante de fototropina 1 y 2
tiene una apertura realmente deficiente. Es decir, que fallan en activar las bombas de protones en la membrana plasmática que generaban los distintos procesos que conducen a la apertura estomática. Y luego tenemos a VR8, que VR8 tenía la particularidad de no tener un cromóforo, es decir, que se encuentra en la forma inactiva cuando está en su forma dimérica, pero que después de absorber luz UVB, estas se separan y quedan los monómeros, que son es la forma activa. Estas también interactúan con COP y dentro de las principales funciones de VR8 sabemos que controlan aspectos de la aclimatación a la UV solar, como la acumulación de compuestos fotoprotectores, la activación de genes relacionados con la producción de antioxidantes y también la activación de genes relacionados con la reparación del ADN o la actividad fotoliasa. Acá tenemos un cuadro resumen donde podemos ver las principales familias de fotorreceptores que desarrollamos, su rango de acción, el tipo de cromóforo que tienen y las principales funciones que mencionamos. No están todas, ustedes lo podrían completar. Bueno, la temperatura es otro factor exógeno que va a afectar el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Lo primero que nos cabe pensar es preguntarnos cómo sensan las plantas la temperatura. Bueno, les cuento que recientemente se ha descubierto que el principal sensor de la de la temperatura es el fitocromo B, ¿sí? Que puede integrar señales lumínicas y de temperatura, lo cual, si uno piensa que en condiciones de sombra también se ve afectada la temperatura, no es loco pensar que los fotorreceptores sean también los capaces de sensar la temperatura. Esto, salió publicado hace unos 4 años en Science. Lo importante y lo que me gusta contar de esto es que este es un grupo de Argentina, ¿sí? Este es un grupo que está en el IFEBA, es un grupo de fotobiólogos. En Argentina somos muy fuertes en esto. Es un grupo que está en la UBA y generó esta investigación, así como han habido otros Natures también o Science de este mismo grupo de hace unos años que fue el que en Argentina los que descubrieron que fitocromo B permitía censar la presencia de plantas vecinas, ¿sí? También fue de un grupo de acá. Y bueno, de hecho, Hernán Bucalandro, que ustedes siempre ven su nombre cuando entramos al laboratorio, se formó en este instituto y fue dirigido por José Casal. Y bueno, yo fui dirigida por Hernán Bucalandro. También hice mi tesis en fotobiología. Pero bueno, para no seguir yéndome por las ramas, les quería contar eso porque no tenemos otra oportunidad de charlarlo y temo olvidarme. Pero bueno, lo importante de esto es que contarles que cuando se formaban, cuando la forma PCR migraba al núcleo, se formaban estos cuerpos que yo les dije, o speckles, que lo pueden encontrar en la bibliografía, y estos migran al núcleo. Es decir, que de esa manera, esta forma activa del fitocromo estaría integrando señales de luz y de temperatura. Pero bien, tenemos que definir algo que es importante, que es el tiempo térmico. Pero para ello vamos a repasar esto. Ya hablamos de las fases de desarrollo y de los estados fenológicos. Dijimos que podríamos dividir, por ejemplo, la fase vegetativa y reproductiva en muy grandes rasgos, y luego estas en distintas fases más. Pero la más general es la fase embrionaria, que es cuando se está desarrollando el embrión, y la fase postembrionaria, que es la que se da después de la germinación hasta la fertilización. Dentro de esta tenemos una fase gametofítica, es decir, cuando se forman las gametas, pero que está dentro de la fase reproductiva. A su vez, la fase vegetativa la podemos dividir en dos, en la fase juvenil y en la fase adulta. Ya vamos a ver cuando veamos floración que en la fase juvenil las plantas no son capaces de detectar señales que le permitirían reproducirse, mientras que en la fase adulta sí. Bueno, acá dentro del control de temperatura vamos a resumir
o vamos a tratar de explicar este concepto de tiempo térmico. Acá, bueno, podemos ver que todo el ciclo de vida de, en este caso, una arveja, puede demorar 68 días desde emergencia a madurez, ¿sí? Pero si yo esta misma arveja la cultivara en otra zona que tiene un distinto régimen de temperaturas, dependiendo del lugar donde yo la cultiva, este periodo cronológico, digamos que yo hablo cronológicamente en 68 días, va a durar más o menos. Es decir que esos 68 días pueden ser un promedio de datos o un promedio de días en lo que tardaría en crecer esa arveja en una determinada zona. Pero si yo lo siembro en lugares distintos, va a tardar más o menos según tengamos más, o sea, temperaturas más bajas o temperaturas más altas. Entonces, la cantidad de, temperatura o de días que yo necesito para que se desarrolle un determinado cultivo, no es tan fácil de hacerlo si yo pienso en tiempo cronológico. Entonces, desarrollo algo que se conoce como tiempo térmico, que te permite integrar las dos cosas, la temperatura y el tiempo. Entonces, si yo hablo en el tiempo cronológico, se cuentan el número de días que transcurren. Si yo hablo del tiempo térmico, se cuenta la temperatura que se acumula. Y bueno, ¿qué temperatura se acumula en un día? Y la diferencia de temperatura media de ese día y la temperatura base para esa especie. ¿Cuál es la temperatura base? Y la temperatura a partir de la cual la planta crece y, es decir, se verifica el crecimiento y avanza su estado fenológico. Entonces, por ejemplo, si la temperatura base es 10 y la temperatura media del día fue 18, en ese día se van a acumular 8 grados días. Si al día siguiente yo tengo, esto no está escrito, si yo tengo una temperatura media de 20 y mi temperatura base es 10, se acumulan 10 grados días. Y en total, si tengo 8 más 10, voy a estar acumulando el segundo día 18 grados días. Entonces, yo puedo ahora hablar y decir de un determinado cultivar cuántos grados días necesita para desarrollarse. Por ejemplo, si una arveja posee un ciclo entre emergencia y cosecha que lleva 1200 grados días, esto es específico de cultivar, el tiempo entre emergencia y cosecha va a ser 1200 grados días. Es decir, que su ciclo va a durar 1200 grados días. Si las temperaturas son más bajas o si son más altas, va a durar siempre 1200 grados días. Lo que va a ser diferente es la cantidad de días que transcurran para acumularse esos 1200 grados días. Van a transcurrir más días en una zona fría que en una zona cálida. ¿Sí? ¿Se entienden? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo se calcula esta temperatura base? Y bueno, se mide el tiempo que dura la fase de las plantas cultivadas a distintas temperaturas. Acá tenemos velocidad en completar, por ejemplo, la etapa 1 y se lo pone a la inversa. Y acá tenemos la temperatura. Y acá se grafica esto y se calcula la inversa del tiempo requerido, es decir, la velocidad. Se grafica esta velocidad en función de la temperatura, excluyendo temperaturas superiores a la máxima. Y luego se proyecta esta línea de regresión hasta la velocidad 0. Y acá tengo la temperatura base, es decir, la temperatura por encima de la cual va a aumentar el crecimiento y va a avanzar el desarrollo fenológico. Bien. Dentro de cierto rango, entre la temperatura base y la óptima, ¿sí? A mayor temperatura, siempre tengo que aumentar la tasa de crecimiento, ¿sí? Siempre en un rango, ojo. Esta es la tasa de alargamiento por minuto. Esta es tasa de crecimiento de segmentos de tallo de avena y las distintas curvas son distintas concentraciones de gibberelinas. Bien, la tasa de extensión entonces va a depender de la temperatura. Si yo la expreso por unidad de tiempo cronológico, pero va a ser constante, entre la temperatura base y la óptima, eso siempre, si yo la expreso por unidad de tiempo térmico. Acá tenemos el ejemplo que corresponde a 2 líneas de maíz con distinta tasa de crecimiento foliar. Acá tenemos la tasa de extensión de la hoja expresada en tiempo cronológico, en milímetros por hora. Vemos que va aumentando
Y acá tenemos la tasa de extensión expresada en milímetros por grados día. Vemos que esta siempre es constante. Bien. Entonces, este concepto de tiempo térmico se puede aplicar a distintas cosas, por ejemplo, al análisis del crecimiento. Acá, bueno, vamos a considerar el crecimiento de un tallo en una especie cuya temperatura base es 10 grados. Acá tengo el tiempo cronológico en días. Si yo tengo en el día 1 una temperatura media de 12 grados y la temperatura base es 10 grados, se acumulan 2 grados días. Si al segundo día la temperatura es 16 grados, 6 grados mayor a la temperatura base y crece, y acá bueno, veo que crece 3 centímetros. Entonces, acá se acumula 6 grados días. Sumado a los 2 grados días que yo tenía, tengo 8 grados días, ¿sí? Esto es el acumulado. En el día 3 tengo una temperatura media de 9 grados, que es inferior a la temperatura base, entonces no crece, no tengo aumento en la longitud del tallo, mientras que en el día 4 tengo una 14 grados de media y acá veo que crece 2 centímetros. Y acá veo que se acumulan de los 8 que teníamos, 4 más, tengo 12, de los 8 más 4 tengo 12 grados día. ¿Sí? Y llega a la misma, bueno, obviamente que ploteo esto, es decir, el tiempo térmico en función de la misma longitud y puedo ver este gráfico como lo observamos aquí. Bien, bueno, espero que esto se entienda. Luego, otro punto importante es que no es que directamente esto sea tan lineal y que directamente porque se acumulan grados días el crecimiento es, bueno, indefinido. No, bueno, siempre hay un rango y también hay cuestiones que dependen del tamaño del órgano. Es decir que puedo llegar a encontrar órganos más grandes si la temperatura es mayor, pero bueno, si no supera la óptima. Sin embargo, esto no es tan simple. Acá puedo ver un ejemplo donde un tallo aumentó mucho su tamaño en un rango de temperatura, pero las hojas no cambiaron mucho su temperatura y las raíces, su tamaño, y las raíces tampoco, ¿sí? Es decir que, digamos, bueno, esto, o sea, los órganos no se ven igualmente afectados por estas diferencias de temperatura. Acá vemos que cuando aumenta la temperatura no solo se acelera la tasa de crecimiento, también se acelera el final del ciclo. Acá tenemos hojas del segundo par de plantas de espinaca y vemos el efecto de la temperatura a plantas que crecieron a 16 grados y a 5 grados. Nosotros habíamos visto estas curvas de crecimiento, esto es el área y esta es la materia seca, y vemos que como a mayor temperatura voy a tener mayor acumulación de grados días, aumenta y luego decae, ¿sí? Llegamos a esta fase del ciclo, y luego que a 5 grados esto se dilata en el tiempo y bueno, dura mucho más. Bueno, además la temperatura puede tener efectos específicos sobre el crecimiento, es decir que no se explican simplemente porque todo funcione más rápido. Acá tengo la longitud del hipocotilo en Arabidopsis a 6 grados, a 20 y a ciclos de 20-30, y vemos que en este caso es el doble o más del doble. Es decir, que no tengo diferencias significativas entre el largo del hipocotilo en las plantas cultivadas a 6 o a 20 grados, pero bueno, porque simplemente la de 6 grados se tomó más tiempo cronológico para llegar a ese valor final. Pero sin embargo, si la planta está 9 horas de cada día a 30 grados, el hipocotilo tiene un largo final mucho mayor, más del doble que en estos casos. Bien, además las temperaturas pueden alterar el balance hormonal, aumentando por ejemplo los niveles de auxina y causando aumentos de crecimiento en el tamaño final. Acá podemos ver una planta normal, una mutante de la cadena de transducción de auxinas, y vemos cómo es la longitud del tallo sería, sí, porque ya no son plántulas.
Entonces vemos que a distintas temperaturas tenemos un crecimiento diferencial que está dado por diferentes niveles o distintas concentraciones de auxina, como podemos ver acá en esta diapositiva. Bien, bueno, eso sería todo por hoy. Con esto finalizamos la clase.